Así es. Dios nos quiere bendecir grandemente. Póngase de pie, levante sus manos. Hoy continuamos, mire, el tema es, ya lo van a poner, la prosperidad. Segunda parte, la bendición de Dios. Proverbios 10:22, lo que ya leímos, pero lo refrescamos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero decirle que hay instrumentos que declaran y Dios nos está bendiciendo. Y ahí es donde nos podemos confundir y nos podemos perder del enfoque. Y a veces buscamos la declaración del hombre y no nos aseguramos que solo sea un parlante, una bocina de Dios. Porque lo que interesa es que venga del trono de Dios la declaración. Porque si solo viene del hombre, sucede una emoción momentánea, sucede, pues si la adrenalina fluye, alguna chiripiolca se siente, pues escalofríos, ¿sí? Porque el cuerpo humano es complejo, uno reacciona, hay hormonas, hay enzimas, hay tantas sensaciones que puedan, pues, ser resultado de emocionarnos, de tener gozo. Pero si eso no viene del corazón de Dios, o sea, la declaración solo la dijo el hombre porque quiere agradar a las personas, porque es algo bueno hablar bendición, pues tampoco es algo malo, pero se pierde tiempo. Y si no viene de Dios, pues nos aferramos a una esperanza vacía. Nos alegró, qué bueno, pero no va a redundar en un fruto sustancioso, porque no venía del trono de Dios. Pero si es el Espíritu Santo el que está poniendo la declaración y es Él el que se está moviendo, por supuesto que va a haber mucho fruto. Aleluya. ¿Usted está creyendo eso esta noche? Entonces, esa es la bendición que nosotros queremos. Una declaración que, aunque la diga el instrumento de Dios, el hombre, venga, sea inspirada desde el trono de papá. Aleluya. Yo quiero darte hoy, hay muchas formas de cómo la bendición de Dios llega, y por cuestión de tiempo yo solo te voy a mencionar hoy tres formas de cómo esa bendición de papá llega a nuestra vida. Y vamos a leer un momento de la vida de un patriarca famoso en la palabra de Dios, Abraham, ¿verdad? Todos conocemos. En Génesis 22:15 está el momento donde Dios jura, donde Dios promete, según esta versión, bendecir a ese hombre. Lea conmigo. Después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, prometo por mí mismo, que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré ahí está, y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena en la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. ¿No es glorioso eso, hermano? Amén. Aleluya. Mire qué interesante que él dice te bendeciré. O sea, está hablando en un futuro continuo. Bueno, yo no está mi mamá para que me corrija, pero me suena bien esa figura gramatical, ¿verdad? Un futuro que está continuo ahí, latente, pero no está diciendo te bendigo. ¿Qué significa eso? Que los momentos en que esa declaración saldrá del trono de Dios
a través de un instrumento, son momentos específicos que se viven en escenarios o eventos específicos, que son parte de un proceso donde se comienza desde cero y va avanzando el creyente en su proceso, porque las cosas buenas no llegan de un solo. Nosotros no desarrollamos frutos espirituales solo porque sí, sino que es el resultado de mucho esfuerzo, de lucha, de pruebas. Pero se llegan a esos momentos. Por eso el Señor le dice: te bendeciré. En el momento indicado, yo voy a estar soltando para tu vida, Abraham. Yo se lo estoy parafraseando. Voy a estar soltando la bendición. Entonces la clave es que yo esté listo en ese momento, que yo no esté desviado, que yo no esté en la dirección opuesta o en el lugar equivocado o en la actitud equivocada, porque ya se la ganó Abraham. Pero le quiero hablar de qué es lo que desata esa tremenda bendición, porque es algo especial. Y yo le quiero llamar hoy que es la mansedumbre. La mansedumbre en la vida de Abraham. Un fruto del Espíritu. No es dinero lo que Dios le dijo: te voy a dar dinero. O sea, le dijo: te voy a dar mi bendición. Y según sea el evento que esté sucediendo en el momento, ya sea que Abraham esté sembrando semilla, esté cosechando las plantaciones, esté multiplicando su ganado, comprando ganado, las vacas pariendo, las cabras pariendo, porque esas eran las riquezas, haciendo, también Abraham hacía comercio. Cuando él esté comerciando, cuando él esté adorando, cuando él esté orando, cuando esté posicionado en el tiempo correcto, ahí va a llegar la bendición que ya él se había ganado por ser un hombre manso. ¿Y dónde se lo gana? O sea, el famoso pasaje cuando Dios, pues la mayoría conoce la historia de lo difícil que fue para Abraham tener un hijo. Lo tuvo en edad avanzada, a los 100 años, y Sara a los 90. Pero fue un proceso largo desde que le hace la promesa. Pero cuando recibe la primera vez la promesa, ya era alguien grande y Sara ya no tenía la fertilidad para concebir. Pero a causa de la promesa y de la motivación de Dios, el milagro sucede. Amén. Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Usted cree que puede recibir un milagro? Amén. Bueno, por fin, después de unos pequeños o grandes estorbos que recibe a través de tomar por mujer a una esclava egipcia, que fue inducido, propuesto por Sara porque le faltó la fe. Y a veces culpamos a Sara, pero es que ella era la que iba a concebir y llevar al hijo adentro, y ella se veía, no sé, en el agua, porque los espejos de hoy no existían, pero en el agua se veía su rostro y sabía que estaba grandecita, y dudó y tuvieron un estorbo. Pero superado el estorbo, aunque ese estorbo les trajo grandes consecuencias, no en ese momento, pero a su descendencia hasta el día de hoy. Porque de esa esclava Agar nació Ismael, que es el padre de los árabes. Que los árabes son todas esas naciones como Palestina, Líbano, Irak, Jordania, Siria, Yemen, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Dubái, Qatar y todos esos países descienden de Ismael. Y miren que le están echando penca ahorita a Israel.
La enemistad comienza desde que Dios le dice: saca a la esclava, envíala fuera de tu campamento, yo me voy a encargar de ella. Y de una manera milagrosa, Dios guarda de la muerte en el desierto a Agar y a su hijo Ismael, y de él levanta naciones poderosas, fieras. Dice: será un hombre fiero, habitará en el desierto y va a pelear y va a conquistar. Y prosperó también como enemigo de Israel. Pero bueno, dejando a un lado ese evento, logra concebirse, se da el milagro. Los ángeles la visitan y le dice: de aquí a un tiempo, se entiende que era un año, tú ya tendrás en brazos al niño. Y se ríe y está la historia. La cosa es que el milagro se da. Y un día ya había crecido, ya era un adolescente Isaac, y el Señor le habla y le dice: toma a ese hijo que tanto amas y ofrécemelo en sacrificio. Espantoso. O sea, el Señor lo está probando. Ve a donde yo te indique y sacrifícalo. Y cuando yo le hablo de la mansedumbre, es que Abraham dice inmediatamente, o sea, se corta el versículo y le dice: Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, cortó la leña y no llevaba el cabrito, porque el cabrito era Isaac. Qué tremendo. Sin mediar una palabra, sin reclamar, sin hacer un gesto de despropósito, de desagrado, sin culpar a nadie, con una sumisión y una obediencia absoluta. Y eso es lo que impactó a Dios. Y sabe que el fruto que dio todo eso, toda esa actitud, fue que Abraham era un hombre manso, que había alcanzado la mansedumbre. ¿Y sabe qué es mansedumbre? Es la capacidad de obedecer y de ponerse de acuerdo, pero sin anular la identidad, sin volverse alguien que mecánicamente, que robóticamente o que obligadamente obedece. Porque nosotros, yo me incluyo, hermano, muchas veces yo obedezco a regañadientes. Yo me someto, pero no muy agradado. Me falta mansedumbre. Me falta mansedumbre. O sea que obedecemos porque sabemos que es lo correcto, o porque tenemos miedo al castigo, o tenemos vergüenza del qué dirán. Pero cuando la obediencia, la sumisión ha conquistado el propio agrado, sin cuestionar como lo hizo Abraham, ese fruto del Espíritu desata la bendición de Dios. Por eso en Mateo 5:5, leámoslo, el Señor, comenzando el sermón del monte famoso, declara esto: bienaventurados los, porque recibirán la tierra, herencia. Diga conmigo: herencia. Herencia de Dios. ¿Quiénes la reciben? Los grandes comerciantes, los agresivos, ¿quiénes? Los mansos, los que se someten en obediencia, pero sin cuestionar. Pero no lo hacen por miedo, ni lo hacen obligados, ni con incomodidad, sino que hay un fruto que es del Espíritu, que le hace a la persona someterse, porque tiene fe, porque sabe que todo va a estar bien. Ahora, esta prueba es única. Se mandó el Señor. A nadie más le ha hecho esa prueba. Bueno, que yo sepa. Ni es que el Señor nos va a estar probando de esa forma tan extrema. Pero el Señor usó ese ejemplo tan extremo, porque todo lo demás abajo de eso no se le compara. La sumisión que se nos requiere a nosotros no le llega ni a los tobillos a ese ejemplo. Y aún así no lo logramos. No lo logramos. No hay mansedumbre en nuestra vida. Porque
Abraham lo hizo con una paz increíble. Ejemplos en la Biblia, además de Abraham, Jesús se sometió a papá, amén, pero con mansedumbre. Él no le brincó a Pilato ni a los soldados que le estaban pegando, solo le dijo: tú lo dices. Cuando le decían: tú eres el rey tú lo has dicho, solo eso. Porque se sometió voluntariamente, sin reclamar, porque había conquistado mansedumbre. Moisés, dice la Escritura, era el hombre más, en su tiempo, el hombre más manso sobre la tierra. José en la Biblia, el hijo de Jacob, igual. Aceptó el proceso tan duro y no se oye que reclamara. Y por eso heredaron y por eso fueron bendecidos. Aleluya. Una manera de alcanzar la bendición de Dios: procure la mansedumbre, esa forma pacífica, tranquila de someterse a lo que usted sabe que tiene. Si son hijos, cuando se sometan a los padres de una manera voluntaria. No, bueno, los jóvenes es normal que en un momento pues tengan esa lucha, y eso es normal, pero los animo a que conquisten, que llegue a esa edad, o sea, que no lleguen a los 25, 30 años y todavía pataleando, ¿verdad? Es normal que un niño, un joven de 11, de 9, aún de 14, 15, pero aquellos que ya pasaron los 20, que ya maduraron, se supone, y que todavía se les tenga que forzar. Claro, Dios no te desecha porque no tengas mansedumbre, pero hay muchas razones menos para bendecirte. ¿Cuántos quieren ser bendecidos aquí esta noche? Y mañana, amén, y la otra semana, y toda la vida que estemos aquí en esta tierra. Si vivimos en ese fruto, a Él sea la gloria. Si alcanzamos la mansedumbre, vamos a heredar la tierra. La tierra que nos toque. No es que el Señor te va a regalar todo el mundo. Tu tierra, tu legado, tu espacio, tu lindero, lo que está diseñado para ser tuyo. Y aún lo de otros que no se porten bien, a nosotros nos lo va a dar el Señor con esa obediencia y sumisión, pero sin anular la identidad. No son aquellos discípulos que ciegamente se someten, y cuando el líder falla se apachurra, se decepcionan y hasta se van de la iglesia. Esa sumisión no quiere el Señor. Una sumisión ciega no quiere Dios. Quiere una sumisión inteligente, consciente, voluntaria, y que tú sabes y lo sientes y estás seguro de que al hacerlo en las cosas buenas, someterte a tus padres, someterte a tus jefes, los maridos someterse voluntariamente a Cristo, cuando lo hagamos de una manera inteligente, voluntaria, sin reclamar, está asegurada una bendición cuando seamos probados como Abraham. Dios no te va a pedir un hijo. Tal vez te lo va a pedir, pero no es sacrificio. Tal vez te va a pedir que el Señor lo quiere como servidor, que el Señor lo quiere apartado del pecado, que el Señor lo quiere apartado de ciertos ambientes, que el Señor lo quiere, no sé, lo que Dios quiera. Y ahí viene la bendición. Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar? Yo quiero ese fruto, hermano. No quiero dinero, el dinero me lo acabo. Yo quiero alcanzar mansedumbre, porque Abraham fue tremendamente bendecido por esa obediencia con semejante prueba. Yo quiero eso, hermano. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Pero también te voy a compartir otra manera de alcanzar la bendición del Señor.
En Génesis capítulo 39, verso 21. Dice la palabra: pero Jehová estaba con José y extendió a él pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El segundo camino para alcanzar la bendición de Dios es a través del favor de Dios. Esa palabra que tanto usamos, por favor, pero no sabemos ni qué significa. Y yo te lo digo hoy, el favor de Dios es la ayuda oportuna de papá en los momentos difíciles o en las circunstancias difíciles. La ayuda no va a ser tan apreciada cuando todo abunda, cuando todo va bien, cuando no nos pasa nada, cuando estamos en gran tranquilidad. No, ahí no se va a notar el favor. El favor se nota en medio de la crisis. Cuando aún en la pandemia los negocios salieron adelante porque Dios no los desamparó, les mostró su favor. Cuando aún en medio de la pandemia, en lugar de enfermarnos más cachetonas, nos pusimos más yucas, más sanos salimos. Aleluya. Cuando estamos en medio de la persecución y vemos cómo la ayuda se manifiesta a través de cosas buenas que vienen de Dios. José, ¿dónde estaba José? En la cárcel. No estaba en un palacio y José recibió el favor de Dios en un palacio. En la cárcel oscura, horrible, con trabajos forzados, con humillación. Pero de Dios vino una palabra que dijo: te doy el favor con el jefe de la cárcel. Y a partir de esa ayuda, el jefe puso como encargado a José. Y ahí José mandaba y el jefe solo se iba a ver tele, ¿verdad? Y José era el que ordenaba todo, como que él fuera el jefe. Ahora, el favor de Dios, esa bendición de Dios, va a operar a través de las personas. O sea que el favor de Dios no solo llega conmigo y ya, no. El Señor va a tocar terceras personas que se van a cruzar en tu camino. Así es como funciona el favor de Dios. Así que no podemos ser, ahí es donde se sincroniza la mansedumbre. Porque imagínense, la vida da vueltas. Y uno a veces llega a una empresa o llega a un centro educativo y usted entrando o alguien entrando se peleó porque le quitaron el puesto del parqueo y le pitó y le hizo señas. Y cuando se fue a dar cuenta era su maestro, su catedrático. Ay, Dios mío. Lejos de ganarse el favor, ya tiene un enemigo y es el que le va a calificar los exámenes. No sabe uno cómo la vida da vueltas. Así que pórtese con mansedumbre con todas las personas. Porque un día, a ese que ayudó, a ese que saludó, a ese que le dio una sonrisa, un día va a ser el cliente que le va a cerrar un negocio. Y qué bueno que lo saludé, ¿no? Que cuando lo más y a este no le compro nada, que es un abusivo. ¿Cuántos abusan? No levante la mano. Le voy a dar un ejemplo en la palabra de Dios, porque el favor de Dios llega en dos pasos. ¿Cuántos quieren ese favor de Dios? Una ayuda en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, en tiempos de prueba. Pero aunque las circunstancias parezcan difíciles, la ayuda de Dios va a estar ahí. Así lo dice la palabra. Amén. El profeta Daniel. ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué es lo que primero recuerdan de Daniel? Hay un canto que lo dice. ¿Qué hizo Daniel? Tapó la boca de los leones con el poder de Dios. Famoso profeta. Él estaba
como cautivo en un palacio donde había sido llevado, pero le habían dado privilegios porque era un hombre virtuoso, lleno de Dios, del favor de Dios, obviamente. Pero le voy a explicar cómo funciona. Primero, el favor de Dios usted se lo va a ganar con el Señor. Dice la palabra de Dios que Daniel no estaba satisfecho con su vida, en el sentido bueno. Él sabía que algo no estaba completo en su vida. Él sabía que el Señor le estaba demandando o algo iba a pasar, y se inquietó y se humilló y dispuso su corazón en buscar esa respuesta que él no encontraba en su vida. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Yo creo que todos, amén. Y empieza un ayuno. Pero él no sabe qué va a pasar ni cuánto tiempo. Pero luego llega en visión. No es visión, es una aparición. Se aparece tremendo ángel, el ángel Gabriel, se cree, y le dice: varón esforzado, amado de Dios. Mire cómo le dice: desde el día que dispusiste, que te humillaste en buscar al Señor, fue dada la orden, la bendición te fue dada. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Pero no llegó en ese momento. ¿Sabe cuánto tiempo habían pasado? 21 días. Y le sigue diciendo el ángel: pero vino el príncipe de Persia, que es una potestad demoníaca, y se me opuso para que yo te trajera la bendición. Santo Cordero de Dios, ¿cuántos estamos aquí, hermanos? Pero vino Miguel, el arcángel, y me ayudó en la batalla espiritual. Le estaba hablando el arcángel, el ángel Gabriel. Y ahí lo pudimos derrotar. Y por eso te traigo la palabra que es para el tiempo del fin y para nuestro pueblo. Y le dice esto, varón, y le da la palabra. Cuando él dispone su corazón, inmediatamente se ganó el favor de Dios. Primero, punto número 1. Antes que sucedan las cosas en la tierra, tienen que suceder en el cielo primero. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que darse ya el beneplácito, la aprobación en el cielo. Pero no va a ser inmediato. Pero ¿sabe qué? En esos 21 días se derrotó al príncipe de Persia. ¿Y cuál fue el resultado de ese príncipe de Persia? Que Daniel estaba en el reino de Babilonia. Fue derrotado por el reino de Media y Persia, lo que es ahora Irán, que es el máximo enemigo de Israel. Y cuando llega el rey Darío, nombra 3 gobernadores para todo su reino. Entre ellos estaba Daniel. Y dice la palabra que había un espíritu superior en Daniel. Y aquí viene el resultado de hallar el favor en el cielo, se manifiesta en la tierra. Y Dios pensó, Darío pensó poner sobre todo a Daniel, porque halló gracia, halló favor delante del rey. Pero esa batalla se ganó en un ayuno de 21 días. ¿Cuántos alaban al Señor? El favor se ganó en el cielo, paso número 1, y después se ejecutó en la tierra. Y el rey halló gracia y dijo: Daniel es mejor, Daniel es mayor, es más honrado, es más hábil, tiene algo que yo no sé. Y el palacio está siendo bendecido desde que él es gobernador. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y sabe que aunque le pusieron una trampa a los otros 2 gobernadores, porque ellos dijeron: híjole, este hebreo nos ganó, tenemos que fregarlo, hay que hacer algo, pero están impecables, busca a su Dios. Ay, por ahí. Y engañaron al rey y le hicieron firmar un edicto donde por 30 días nadie podía orar a ningún dios, deidad, hombre que no fuera Darío,
Qué terrible. Porque ellos sabían que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Y cuando Daniel supo del edicto, no se preocupó, no cambió de opinión, no se echó atrás, no entró en miedo, porque él sabía que se había ganado el favor de Dios. Y en el momento de la dificultad, claro, es un ejemplo extremo, porque la pena de desobedecer ese edicto era ser arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Y lo descubren, cabal, lo cachan, porque él sigue orando, abrió una ventana y en público y todos ahí está, le tomaron el video y lo pusieron en el Facebook. Otros dicen Facebook. Y se enteró el rey, lo acusaron. El rey no quería, pero la costumbre de Persia era que cuando el rey sellaba un edicto, preferible mataban al rey si violaba un edicto. El rey lo sabía y le dijo: ojalá que tu Dios te libre. Y lo metieron, lo tiraron al foso y pasó toda la noche. Y dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová llegó y cerró la boca de los leones. Claro, eso es algo extraordinario, que no son milagros únicos que se permitieron para que quedaran en la escritura y nos sirvieran de ejemplo de cómo Dios puede obrar en favor de los que Él ama. Luego llega en la mañana el rey y le dice: oh Daniel, el Dios que tanto amas y sirves te pudo librar. Salve rey Darío. Sí, el ángel de Jehová vino y tapó la boca de los leones porque yo era inocente. En ese instante se alegró Darío porque había hallado favor en Daniel. Y arrojó a esos dos gobernadores con sus familias. Y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones los agarraban en el aire y destrozaban sus huesos. Terrible final para los que se oponen a los siervos de Dios. Pero no estoy hablando de personas, sino de espíritus inmundos. Amén. No busques dinero, busca el favor de Dios. Pero gánatelo primero en el cielo. Peléalo para que se escriba un edicto en el cielo y sea dada la orden. Alabado sea el Señor. No sé si va a tardar 21 días o 21 meses o 21 horas, no sé lo que tenga que tardar. Pero si ya Dios lo dijo, es cuestión de que tú no te rindas, que tú no desfallezcas, que tú te fortalezcas en Él. Aleluya. Tercera forma de ser bendecidos. La primera era la mansedumbre. La segunda, el favor de Dios. Y el tercero, quiero hablarte de honrar la cobertura. Génesis capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer, con todo lo que tenía, y con él iba. ¿Quién iba? Y ya Abraham era riquísimo. ¿Cómo era Abraham? Cuando él salió de Aram, no era riquísimo, tampoco era pelado. Dice que él, llevando de sus bienes y algunos animalitos, era normalito, como usted y yo. Pero a través de los años, como él era un hombre manso y era un hombre que alcanzó el favor de Dios, prosperó en lo material. Y aquí dice que era riquísimo, pero se le pegó una garrapata desde el principio, que no tenía que ir ahí, porque el Señor le dio una orden específica y le dijo: ve solo con tu familia, deja a tus familiares que no sea tu casa. Pero se le pegó el sobrino porque era bien allegado, porque lo quería mucho, yo no sé, pero se le pega el sobrino. No tenía que ir ahí. Pero en cada proceso de Abraham, si usted lee la historia, aparece el mentado sobrino. Se le pega. ¿Sabe qué pasa aquí? Que Lot discierne, descubre, observa, concluye que su tío tenía el favor de Dios y que era un buen árbol a cual arrimarse. Figura de la cobertura de la iglesia en este tiempo.
Abraham, el padre de la fe, de la promesa de Dios, figura de la cobertura. ¿Y sabe cuál? Miremos el resultado. Génesis 13:5. Dice también, diga conmigo, también Lot, que iba con Abraham, ¿qué tenía? Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues y no podían habitar en un mismo lugar. El plan de Dios no era que Lot fuera, pero tampoco Dios es así cruel, malvado, no. Como se arrimó al palo, él entendió y dijo: yo quiero lo que mi tío tiene. Y lo observaba y lo imitaba hasta cierto punto, pero sobre todo caminó con él, le servía, era sumiso, lo respetaba, aprendió a honrar la cobertura espiritual. Y como resultado, también, diga conmigo, también, si este ministerio es bendecido, también usted tiene que serlo. Si Dios guarda este ministerio, también usted puede ser guardado. Si el Señor tiene misericordia de este ministerio, también de usted puede tener misericordia. Pero usted tiene que entender cómo hacerlo. Tiene que tener entendimiento, porque no va a suceder solo así porque sí. Llega un día que Dios le dice: tienen que separarse, porque no era el plan original, Abraham. Pero Lot ya era muy bendecido y hasta escogió lo mejor de la tierra. Al separarse de Abraham, el final de Lot cambió. Terminó en una ciudad donde no debía de estar. Aunque él era un hombre temeroso, la familia no lo era. Esta es la figura de cuando uno se separa, cuando uno desconoce o cuando uno no entiende el plan de Dios para su vida. ¿Dónde te quiere Dios? ¿Dónde quiere que estés? ¿Qué oficio quiere Dios que estés haciendo? ¿Qué estudio quiere Dios que lleves? ¿Con qué personas quiere el Señor que te asocies? ¿Qué trabajo, qué aprendizaje tiene preparado Dios para tu vida? Tienes que descubrirlo. Y el lugar indicado es en la obediencia, en su presencia, luchando por ser mejores cada día, pero aprendiendo a honrar la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Es el ministerio espiritual que Dios usa para resguardar tu vida como que fuera un redil de ovejas, para que cuando merodee el lobo, que es figura de Satanás, o venga la tormenta, que es figura de las pruebas y las tribulaciones, tengamos un recurso de amparo, un lugar para refugiarnos, aunque estemos en algún error. Porque la cobertura no se basa en que si estás bien o mal, se basa en que tú la honres. Y no hablo de mi vida, hablo de la oportunidad que Dios nos da, amén. Del valor que tiene el haber sido rescatados en un lugar que Dios ha levantado para honra y gloria de su nombre. Amén. A Él sea la gloria. Hay algunos hermanos, varios, que a veces me agradecen. Algunos son servidores, otros no. Gracias, porque Dios me ha bendecido, porque aquí en este lugar he prosperado. Y de alguna manera ese es definitivamente ese es el plan de Dios para todos. Por supuesto, no en todos viene recurso material así abundante. No. La prosperidad, recuérdese que primero es en el alma, primero es en el espíritu. Y eso es lo que es figura Lot. Alguien que reconoció un ejemplo a seguir, una sombra bajo la cual refugiarse.
a la cual él le sirvió y honró mientras estuvo con él, hasta el día en que el Señor les dijo: sepárense. Alabado sea el nombre de Dios. Llegó un día que Lot, ya estando afuera, unos reyes enemigos atacaron la ciudad donde él vivía, Sodoma, y Lot fue llevado cautivo con toda su familia y sus bienes. Y cuando Abraham lo supo, armó un ejército con los mozos de su casa, que eran 320, y sale con la unción, el respaldo, la autoridad, el favor y la gracia de Dios, y de una manera divina y poderosa derrota a los reyes y rescata a Lot con todos los bienes y toda su familia. El estar fuera o el estar equivocado es de humanos. Que tú tengas un error es de humanos. Que tú en algún momento no tomes la decisión correcta es de humanos. Pero si estás honrando, cuando te digo honrar la cobertura, es que no estés criticando la cobertura, que no estés blasfemando, murmurando en contra de la cobertura. Yo no te digo que qué terrible, hay pastores que promueven que los estén adulando y ahí de una manera muy servil, como que fuera un Dios. No, hermano, no estoy hablando que respetes. Respeto, amén. No estoy hablando de regalos, ni de que se incline, ni que ande usted afamando. No, pero con solo que respete el lugar y las personas que Dios usa. Aunque estés en un error, como en el caso de Lot, él estaba en Sodoma, un lugar equivocado, pero aún así la cobertura lo fue a rescatar. Dice la palabra que lo libra, todos sus bienes, toda su familia. Porque Abraham era figura de lo que hoy es la cobertura espiritual. Es una bendición aprender a honrar. Vamos a prosperar a la par de las promesas que Dios tiene para este ministerio. Vamos a prosperar a la par de todos los procesos que Dios lleve con este ministerio. Y yo no importa si tú eres novato, maduro, acabes de llegar o tengas muchos problemas, pero algo bueno de Dios va a pasar en este tiempo. Póngase de pie, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Yo quiero la bendición de papá. Así que me voy a esforzar a ser una persona mansa. Yo tengo cobertura, así que a veces me ha tocado a mí hacer cosas algo de mala gana, aunque no lo muestre, porque uno es así como astuto y uno aparenta así, mi apóstol, que no, pero uno adentro algo de mala gana. No soy manso, tampoco menso. No soy manso, pero quiero serlo. Cuando el Señor me dio una orden a través de los profetas, quiero obedecer, pero de buena gana. No porque no me queda de otra. Si no obedezco me va a atropellar un camión de volteo, o me voy a ir en un hoyo, o me va a caer el dengue hemorrágico. No por eso. Lo quiero hacer porque quiero dar ese fruto de mansedumbre, porque quiero heredar la tierra que me toca. Usted tiene una tierra, y cuando le hablo de tierra, no estoy hablando de terrenos físicos, estoy hablando de lo que Dios tiene preparado para que usted conquiste una familia, un trabajo, un negocio, una dimensión ministerial. Y también ahí va incluido pues algunos pedacitos de terreno o pedazotes, según. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Levante sus manos y alabe a Dios, adórenlo. Me propongo buscar el favor de Dios, no buscar dinero. En los momentos difíciles, si va a venir más pandemia,
Si van a haber crisis económicas, ahí en la cárcel, ahí en la prueba, que me ponga en gracia. Primero ese favor se gana en el cielo, con actitudes que en privado Dios las va a examinar. Y va a decir el Señor: me gusta cómo mi hijo, mi hija está enfrentando esta crisis. Ya di la orden, ya tengo el día y la hora, ya tengo la bendición preparada, ya se la ganó. Pero como hay oposición, y Dios lo permite, Él pudiera con una palabra de su boca quitar a todos esos demonios, pero Dios lo hace de esa manera para que nos fortalezcamos en fe y aprendamos a pelear y a esperar en paciencia. Porque si Dios hubiera dicho: príncipe de Persia, fuera, en un segundo llega. No, pero el Señor lleva un proceso donde prueba a sus hijos, porque Él así lo quiere. Permite que los ángeles del Señor batallen, peleen con las fuerzas malignas. Él así lo quiere. Y ahí nosotros somos procesados. 21 días para Daniel. El favor se ganó en el cielo y se cosechó a los 21 días. Pero el favor con los hombres, cuando el rey Darío halló gracia con Daniel. Dios va a poner en el camino gente que haya gracia con usted para negocios, para tratos, para relaciones personales, para futuros matrimonios, para ministerio, para ayudar a los demás. Usted va a tener la gracia que primero se ganó en el cielo. Gloria a ti, papá. Gloria a ti, Jesús. Yo busco la bendición tuya, Señor. Hay 3 caminos que hoy hemos aprendido. Yo los quiero vivir y los quiero conquistar, Señor. Ganar tu favor en el cielo. Que la orden se dé. Que vengan ángeles a ayudarme. Y los espíritus de enfermedad serán vencidos y las maldiciones serán canceladas. Y el pueblo va a prosperar. Va a prosperar, serán superiores, tendrá un espíritu superior. Pero no habla de orgullo ni de jactancia, habla del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, de autoridad de Dios, no de la carne. La autoridad de la carne es puro mal modo, pura prepotencia. La autoridad del Espíritu es con mansedumbre, pero con una palabra firme. Así que yo bendigo a esta congregación. Ha llegado el tiempo que usted alcance de la boca del trono de Dios. Venga la bendición para su vida. Y yo en fe creo que papá me está usando en este momento, no porque yo lo merezca, sino porque a Él le place. Y Él ha escogido a los que Él quiere, a usted y a mí. ¿Se goza por eso, iglesia? ¿Usted cree que papá lo ha escogido para ser bendecido? Así que levante su mano y dígale: llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Que de tu trono venga esta bendición, Señor. Que de tu trono venga la palabra. Que de tu trono venga tiempo de liberación. Porque no es dinero lo que perseguimos, es tu favor. Para cuando usted ayude a las personas necesitadas, la palabra fluya de usted. Que cuando usted imponga mano, los enfermos sanen. No crea usted que solo el pastor y los profetas. Usted, sobre toda carne, dice la palabra, derramaré de mi espíritu. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Así es. También quiero llamar a aquellos que saben que el favor de Dios ha sido una pelea que ha costado, que han sentido
sentido que el Señor los ha abandonado. Hoy el Señor quiere renovar eso en tu vida, derramando de su presencia. Así que yo los invito a los que dicen: mi carácter me traiciona, quiero ser como Abraham, manso, como Jesús, manso. Quiero someterme, pero sin cuestionar, pero sin perder mi identidad. Con inteligencia, con sabiduría, sabiendo lo que estoy haciendo. Quiero renovarlo, quiero ser lleno. Gloria a ti, Jesús. Eso. Sé que hay otros más, vamos. Este es su momento. Sea lleno, sea lleno. Vamos, iglesia. Hay sanidades que ya se soltaron. Hay sanidades que ya se soltaron en el cielo. Espera la pelea, la que viene. Bendigo las casas, familias en victoria. La bendición de Todopoderoso ha empezado en las familias ya. Seremos familias bendecidas, victoriosas. Señor, quiero bendecir, levante sus manos, quiero bendecir las casas, los trabajos, los negocios. Que del trono de Dios venga tiempos buenos. Aún en medio de lucha y de crisis, el favor de Dios se concibe en el cielo y se desata en la tierra a través de una lucha y un proceso donde Dios nos ayuda. Que Dios guarde a los niños de pecho, a los que están en los vientres. Yo bendigo a las embarazadas. Que toda oposición que ha venido contra las embarazadas sea superada por la gracia y el favor de Dios.
por los que están de pecho, siendo amamantados, que Dios los guarde. Los adolescentes, los jóvenes adultos, todos los que tenemos promesa, los padres, no dejemos de alcanzar lo que papá ha preparado. Que esta cobertura que ha recibido mucha misericordia y que no es humano ni mérito humano, sino puro favor de Dios, eso mismo esté sobre tu vida. Y que mientras aprendemos a honrar la cobertura, como Lot, bajo esas sombras, vayamos siendo bendecidos. En el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga. Adelante.